en el tiempo que llevo en... no, esto no es... Vale. En el tiempo que llevo en Francia, ahí tenéis una presentación de la diócesis en la que estoy. En el tiempo que llevo en Francia, me he dado cuenta de que se ha descubierto un país mucho más secularizado que España, en el que la secularización empezó mucho antes. Y, en consecuencia, en el que un país que se está poniendo las pilas desde antes que nosotros. Entonces, es interesante porque os da una visión de cómo será España dentro de unos años, porque toda la secularización llegó a Francia antes. Entonces, ahí tenéis algunas cifras y vais a ver cómo ha caído en picado la fe en los últimos 2 siglos en Francia y, sobre todo, en los últimos 50 años. Entonces, aquí tenéis las bodas en mi diócesis en los últimos 40 años, cómo han caído en picado. Tenéis los bautizos de niños, cómo han caído en picado. En otras diócesis de Francia, igual. Bautizos, bodas. Las bodas a nivel de toda Francia. Bodas en la iglesia, quiero decir. O sea, no hacemos ni 10% de los sacramentos que hacíamos hace 30 años. Y a nivel de ordenaciones sacerdotales, una diócesis del centro de Francia, por ejemplo, cuyos habitantes son exactamente los mismos que en 1950, tiene el mismo número de habitantes, y sin embargo en 1950 tenía 1000 sacerdotes y ahora la diócesis tiene 22 sacerdotes. O sea, esas son las cifras en Francia y esas son las cifras que podéis esperar en España dentro de 10 años. Entonces, aquí tenéis la caída en picado de las ordenaciones sacerdotales desde la Revolución Francesa hasta hoy. O sea, hemos pasado de 5.000 a ni siquiera 100 ordenaciones al año en todo el país. Y, sin embargo, esta diócesis, o sea, este país tan secularizado, desde hace 4 años, aumento del número de catecúmenos adultos. Cada año, 30% más de adultos que piden el bautismo, sin contar los conversos que ya estaban bautizados y que no vivían de la fe. Eso yo lo he visto con mis propios ojos. Es decir, desde que me ordené hasta hoy, he visto el paso de un año a otro, cada año 30% más. Hemos pasado de 6.000 a 9.000, de 9.000 a 12.000, de 12.000 a 18.000 bautizos de adultos en Pascua del año pasado en toda Francia. Y este aumento de conversiones se debe a una iglesia que ya pues, a todo lo que acabáis de oír en los anteriores TED, es decir, una iglesia que apuesta por el primer anuncio y por una pastoral sacramental que conduzca al primer anuncio. Entonces, aquí tenéis el aumento de número de catecúmenos por zonas de Francia. La zona más oscura es 50% de catecúmenos más que el año pasado, y las otras zonas 30% o menos. Aquí tenéis, bueno, lo paso rápido porque no vale la pena entrar en detalles, pero aquí tenéis un esquema en francés de los diferentes, según el trabajo o la zona rural o zona urbana, como aumenta el número. O sea, 3/4 partes de los catecúmenos viven en zonas urbanas, y después diferentes tipos de trabajo y tal. Vale, y aquí lo interesante es la proporción de catecúmenos por edad. Es decir, que este aumento del número de catecúmenos, la mitad tiene entre 26 y 40 años y la otra mitad tiene entre 18 y 25 años. Estamos hablando de una generación, o sea, una iglesia que está rejuveneciendo después de 50 años de envejecerse. Y hasta el punto de que en el jubileo de los catecúmenos con el Papa León el verano pasado, casi todos los que fueron eran catecúmenos franceses. Es decir, que la Iglesia de Francia tiene ya fama en el mundo entero de ser la iglesia de los conversos. Y eso porque se ha apostado por el primer anuncio y por una pastoral sacramental que apueste por el primer anuncio. Entonces,
el fenómeno que se está dando en Francia, al menos a mí me llama la atención cuando vengo de vacaciones en España, es que allá ya no quedan casi practicantes cristianos de tradición que no hayan tenido un encuentro personal con Dios. En España aún hay muchas personas que van a misa todos los domingos por tradición, pero que no han tenido nunca una vivencia de fe intensa. Eso en Francia ya prácticamente no existe. Cuando una persona va a misa los domingos es porque se ha encontrado con Dios en algún momento de su vida. O sea, aún quedan, pero cada vez menos de católicos de tradición. Entonces, pues ese es el fenómeno que nos espera en España y de lo que os quiero hablar es qué es ese primer anuncio. A veces me ha gustado porque no nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros los ponentes, pero hemos coincidido. Yo llamo primer anuncio al querigma existencial. Es decir, el querigma, lo sabéis, es el resumen del mensaje cristiano en una única frase: Jesús ha muerto y resucitado para salvarte del pecado porque te ama. ¿Vale? Esta frase resume todo el mensaje cristiano, ¿no? Jesús ha muerto y resucitado para salvarte del pecado porque te ama. Vale. Hay muchos cristianos para quienes Jesús es un concepto abstracto o una idea muerta. Es decir, no alguien que puede intervenir en tu vida de una manera concreta. No alguien de quien esperas que te salve. Y la predicación cristiana queda en sí, hace 2000 años ocurrió algo en la cruz que hizo que yo dentro de 50 años, cuando me muera, pueda ir al cielo. Y queda abstracto. Entonces, lo que yo llamo querigma existencial es darse uno cuenta de que yo necesito ser salvado. El drama de mi vida es mi pecado y ese pecado tiene una solución porque Jesús me ama y Jesús ha muerto por mí para liberarme de eso. Y si yo acojo a Jesús en mi vida, eso puede tener consecuencias muy concretas en mi vida y puede cambiarlo todo. Entonces, los métodos de primer anuncio son aquellos que ayudan a la persona a descubrir que necesita ser salvada y le abra el corazón a un Dios que le puede cambiar la vida. Eso es primer anuncio. Y cuidado, porque muchas veces llamamos primer anuncio a lo que no lo es. Y seguimos haciendo lo que hemos hecho toda la vida, pero cambiándole el nombre. Sí, y lo llamamos primer anuncio porque predicamos, porque decimos cosas bonitas, porque el primer anuncio es eso, es que Dios deje de ser un concepto abstracto y se convierta en una persona concreta que te puede cambiar la vida a la que le abres el corazón, porque te reconoces salvado por Él. Ese es el primer anuncio. Y entonces, el desafío de una parroquia es tener un método de primer anuncio y invitar a ese método de primer anuncio a los no practicantes. Cuidado, porque muchas veces montamos cursos Alfa, Emaús, seminario de vida en el Espíritu, e invitamos en misa todos los que vienen a misa los domingos y que ya están comprometidos y que ya tienen una vida espiritual. Además, podéis venir al primer anuncio. Bueno, vale, por algo se empieza, vale, bien. Algunos que tienen enlace solo intelectual les pasará de la cabeza al corazón y bendito sea Dios. Pero en algún momento dado hay que dar el paso de invitar a los no practicantes. Si no, ese proceso queda estancado y el objetivo principal queda fuera. Entonces, pero otro error que hacemos es... está el error de invitar solo a los que ya eran practicantes, y el otro error es malgastar una energía tremenda con los que no tienen inquietudes. ¿Cuántos métodos de pastoral fracasan porque bajamos el listón para no perder a nadie? Y tanto queremos seducir a los que no tienen inquietudes espirituales de ningún tipo que no damos de beber al que tiene sed. En una parroquia que tiene no sé cuantísimos cientos de católicos no practicantes, de esos los hay que tienen inquietudes y los hay que no las tienen. Yo soy párroco de un pueblo de 10.000 habitantes, ¿vale? Hay 150 practicantes y 8.500 que no saben que Dios les ama, ¿vale? De esos 8.500 que no saben que Dios les ama, voy a empezar por los 100 que tienen inquietudes y que se plantean cosas a nivel de Dios. Y cuando haya terminado con esos 100, entre tanto, habrá otros 100 que tendrán inquietudes. Y a veces perdemos energía bajando el listón con tal de seducir a toda costa a los que no tienen inquietudes. Y no sé si os dais cuenta del potencial misionero desperdiciado que tienen las parroquias.
Yo he hecho evangelización de calle, night fever, anuncio, he hecho evangelización de playas, he hecho evangelización por las casas, puerta a puerta. Yo he hecho muchas cosas. Y cuando montas una evangelización de ese tipo, si consigues que te vengan 10, 15 personas, estás a la vigilia de oración que has organizado, pues estás contento. Pero es que en una parroquia normal no te vienen 10, 15 personas. Te vienen cientos y cientos y cientos de personas o miles en las bodas, bautizos, entierros, comuniones, y eso es un potencial misionero tremendo que no lo estamos aprovechando muchas veces porque no hay un método de primer anuncio o porque no estamos invitando a ese método a los no practicantes. Entonces, mi parroquia la tengo estructurada con círculos concéntricos, es decir, están los alejados, luego están los no practicantes, esos están un poquito más cerca del centro. Luego están los practicantes ocasionales, ¿no? Los que van a la misa de Navidad, a la misa de Pascua, bodas, bautizos, entierros, o a lo mejor el año de la comunión del niño hacen un esfuerzo y lo llevan a misa, pero solo un año, ya está, y luego ya he cumplido, ¿no? Luego están los practicantes que van a misa todos los domingos, y luego están ya los comprometidos, discípulos, luego discípulos misioneros y los líderes. ¿Vale? Entonces, muchas veces nuestras parroquias tienen muchas actividades para los círculos más cercanos al centro, es decir, para los que ya están dentro. ¿Vale? Y creo que el eslabón perdido es el paso de no practicante o practicante irregular a practicante regular. Es decir, ahí, con todas las bodas, bautizos, entierros, catequesis y tal y cual, ahí hay un potencial misionero que nos está aprovechando y creo que todo lo que hacemos con niños y con jóvenes muchas veces no funciona porque no estamos evangelizando a los padres. Y no estamos suponiendo el primer anuncio a los padres. Y de eso es de lo que hablaré esta tarde en el taller. Entonces, para ir acabando, un fenómeno que se está dando en Francia, que aún es demasiado nuevo para que os pueda publicar estadísticas, es que muchos sacerdotes están ya diciendo a todos los que vienen para bautizar al niño, para que haga la comunión o para casarse a la iglesia o para los que vienen a pedir un sacramento, en algunas parroquias se les está diciendo ya, hasta que no hagas un método de primer anuncio, no se le pone fecha al sacramento. Más o menos un tercio de las personas dicen no gracias y se van a la parroquia de al lado. Más o menos otro tercio empieza y se lo acaba dejando y el otro tercio se convierte. Un tercio de conversiones. No tengo las cifras exactas porque el fenómeno aún es muy reciente, pero ¿quién puede decir que en su cursillo prematrimonial un tercio de los que vienen a casarse a la iglesia pasará de no practicante a practicante gracias al cursillo prematrimonial? Nadie tiene esas cifras. Tenemos unas cifras de conversiones de menos del 5%. Pues nada, sabedlo que las parroquias que dicen hasta que no hagas un primer anuncio no se le pone fecha al sacramento son las que más conversiones tienen, al menos en Francia. Entonces, aquí tenéis 3 ejemplos de primer anuncio que he probado en Francia, Emmaús, que conocéis, Alfa y el Seminario de Vida en el Espíritu, que en Francia se llama de otra manera. Entonces, en mi parroquia, lo que intentamos es a todos los no practicantes que vienen llevarles a un método de primer anuncio y para ello los apostolados de sacramentales, prebautismales, prematrimoniales, reuniones de padres de primera comunión, etcétera, tiene que ser una preparación para ir hacia el primer anuncio. Es decir, si en el primer anuncio se parte de cero, en la pastoral sacramental hay que partir de -10. Es decir, conseguir desmontar los prejuicios que la persona puede tener contra la Iglesia. Porque la gente que viene a pedir un sacramento suele ser gente que dice yo ya hice el catecismo de niño y yo ya me lo sé todo. Y tienen inquietudes espirituales, pero no esperan de la Iglesia respuesta a sus inquietudes. Porque creen que la Iglesia ya les ha aportado lo que les tenía que aportar. Entonces, lo primero, en este tipo de apostolados, con padres de primera comunión, etcétera, es una acogida que rompa los prejuicios. Primero, amarles. Muchas veces les hablamos del amor de Dios, pero no les amamos. Más que hablarles de amor, démosles amor, amarles, acogerles con una cena, con un croissant, con un café si es por la mañana, con interesarse por ellos, por sus problemas, amarles, que descubran una comunidad cristiana de gente que se aman y que les pueden aportar ese amor que ellos han recibido de Dios.
algo que me parece importantísimo, el humor. El toque de humor, eso tendría que ser obligatorio en todas las bodas y en todos los bautizos. Hay una especie de pulso invisible, ya acabo, hay una especie de pulso invisible en las bodas y en los bautizos. El cura sabe que esa gente no ha venido aquí a rezar, ha venido a divertirse. Y la gente sabe que el cura él no ha venido a divertirse, él ha venido a pegarles la bronca, porque no vienen a misa. Y hay una especie de pulso invisible a ver si consigo que en misa te portes bien y estés callado y reces. Y ese pulso invisible en el que se rompe con un toquecito de humor. Nada, haces algo que sea gracioso y de repente te conviertes en su aliado. Tú también has venido a divertirte igual que ellos y nos divertimos todos juntos porque vamos a celebrar juntos el amor de Dios. Y cuando ya les has roto el prejuicio de que la iglesia es aburrida y que el cura solo viene a pegarnos la bronca con un toquecito de humor, luego les invitas a Alfa y ya está. Amarles, un toque de humor y apologética. Vienen con el cerebro lavado por la propaganda de los medios de comunicación y de los colegios públicos y tal. La iglesia está pasada de moda, la religión eso es en el pasado, la ciencia ya ha demostrado que Dios no existe, los curas tienen todos una doble vida. Entonces, en la pastoral sacramental tiene que haber también en algún momento argumentos para ayudar a la persona a darse cuenta de que es razonable creer. A veces afirmamos la fe a personas que por dentro están pensando, ya, gracias, muy amable, pero la ciencia ya descubrió hace años que todo esto es mentira. Entonces, cuidado con no afirmar la fe sin antes haberles dado unos cuantos motivos para creer, aunque no puedas decirlos todos, pero al menos decir, oye, lo que te voy a contar es razonable. Hay científicos que creen en Dios, ¿vale? Y hay personas que testimonian de que Dios les ha cambiado la vida. Entonces, sin esa introducción, todas las afirmaciones de fe que hacemos no sirven. Entonces, una apologética, una enseñanza testimonial, es decir, que descubran que Jesús es lo que están buscando, que descubran que necesitan ser salvados, que Jesús tiene algo que aportarles a sus vidas y que vale la pena seguirle. Y una vez que ya has roto los prejuicios y que has predispuesto los corazones, se les invita al método de primer anuncio que tengáis en vuestra parroquia. En la mía, el que más ha funcionado es Alfa. Y ya está. Y nada, si queréis saber más, esta tarde, a los que vengan a mi taller, pues compartiremos sobre lo que se puede hacer con los padres de bautizo o de primera comunión. Nada, solo deciros que si los 800 no practicantes que vienen a pedir un sacramento a la iglesia, a los 800 se les invita a Alfa, es imposible que no tengan por lo menos 40, ¿vale? O sea, de las 800 personas que vienen, hay por lo menos 40 que tienen inquietudes. No pierdas el tiempo con los demás, invítalos a todos y concéntrate en los 40 que tienen inquietudes. Amén.